Estamos en conversaciones desde la coyuntura con Paula Muñoz, una de las principales voces de las ciencias políticas entre nosotros. Y vamos a usar esta vez como pretexto para esta conversación el entusiasmo de los que no entusiasman. Centralización y competencia electoral en el Perú, la contribución que Paula publicó para el Sin Paradero Final, este texto de Desco de julio del 2018, inscrito en el eje de el inicio o uno de los varios inicios de esta crisis, el periodo previo al anuncio de Vizcarra sobre el llamamiento al referéndum. Paula, ¿cómo estás primero? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación, Desco. Gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Tú eres el texto contando que Desco te preguntó, y ese fue el sentido de la contribución, que andaba pasando entre el sistema político, la regionalización, y a la mitad lanzas una frase que querría anclar, como siempre te lo decía en la antesala, un buen texto se lee desde la mitad. Dices, estamos en la página 98, una vez iniciada la transición democrática, luego de la caída del régimen autoritario, estás en el año 2000, existió un consenso creciente entre los políticos, sociedad civil y académicos sobre la necesidad de implementar reformas institucionales para fortalecer la democracia y evitar que un régimen como el fujimontesinismo pudiera repetirse. Las ansiedades del año 2000, el consenso del año 2000 que ya no nos alumbra, como decía en alguna parte Mauricio Zabaleta. ¿Qué impresión tienes sobre esa visión de la transición respecto a refundar, permitir que renazca o regresar a un sistema de partidos políticos con la imagen de ese esquema casi tripartito de los años 80 y lo que transcurre entre el 2000 y el 2020? Tu texto se ancla en el 2018, hace 4 años, pero ¿qué crees que nos pasó? ¿Cómo enfocas ese proceso? Asumo que la pregunta es vinculada al tema de descentralización, del tema que Correcto. toca. Ok. Eh, claro, ahí lo que yo hago es retomar la discusión que plantean autores como Alberto Vergara o Martín Tanaka cuando están discutiendo estas reformas de la transición democrática, ¿no? Entonces, un poco lo que hay en ese momento es esta convicción de muchas de miembros de sociedad civil, reformadores, expertos interesados en descentralización, de la idea de hacer cosas que eviten, ¿no? que pudiese volver a perder la democracia como la perdimos en los 90, ¿no? Que además, dentro de la visión peruana, más bien la centralización autoritaria, el autoritarismo ha estado asociado históricamente con momentos autoritarios, ¿no? Entonces, y el Fujimorismo fue uno de esos momentos, ¿no? Recordemos que una de las medidas que toma Fujimori en el 92 con su golpe fue cerrar el Congreso, pero también fue cerrar el breve experimento de descentralización regional que habíamos empezado con la elección de asambleas regionales en el año 89-90, ¿no? Entonces, asambleas que en ese momento venían siendo criticadas, en fin, pero el cierre del Congreso implica también esa reversión del plano, esa centralización, ¿no? Y también durante el Fujimorismo, la concentración del poder en las manos del presidente, digamos que es lo que de alguna manera va acompañado de la definición de lo que es un autoritarismo, ¿no? La falta de contrapesos institucionales, tiene un correlato también a nivel administrativo con la centralización política de las funciones en la presidencia, ¿no? Entonces también tienes un súper ministerio que era llamado el Ministerio de la Presidencia, que es el que, ¿no? Recoge muchos recursos, ¿no? Concentra muchos recursos, desde ahí se construyen las famosas obras, entonces también se ve como este momento de centralización del poder, ¿no? No solamente concentración, sino también centralización. Se suele olvidar, creo, que Fujimori también sí mantuvo, ¿no? El único espacio que se ha mantenido y que sí se mantuvo durante los 90 como un espacio autónomo, bastante democrático, aunque tenía también relaciones de cooptación con el poder a veces, en fin, pero el espacio municipal más bien sí
se mantiene y se desarrolla bastante con una reforma de descentralización fiscal que les da recursos propios a muchas municipalidades que antes no los habían tenido, ¿no? Entonces, un poco el tono que marca la épica de la reconstrucción democrática, ¿no? De la recuperación de la democrática es que es fundamental para democratizar, también había que descentralizar, pero además descentralizar sobre todo pensando en crear como un nivel de gobierno intermedio, elegido, ¿no? Por los propios ciudadanos, ¿no? Y que, en fin, se piensan en en los problemas que tuvo el primer intento de regionalización, se tratan de resolver con un diseño de la propia regionalización de los 2000 que tiene una serie de problemas de inicio que hacen que se bloquee, que al finalmente no se implemente, ¿no? Porque, en fin, no sé si quieres que te aburra con eso, pero había un diseño donde se pensaba, o sea, propiamente dicho, la regionalización consistía en la idea de crear macro regiones, que implicaba la fusión de departamentos, ¿no? Entonces, había que crear espacios políticos más grandes. Pero esto se hizo en los 80, pero se hizo desde arriba, entonces como que para evitar como en esta onda mucho más democrática, participativa, se dijo hay que hacerlo pero con consulta popular y entonces se tiene que dar una iniciativa desde a nivel local, desde los políticos y la sociedad civil, en fin, había una serie de requerimientos, pero después se tenía que consultar a la gente en cada región si querían o no formar una macro región. Y tuvimos un referéndum en el 2005 donde finalmente con un resultado completamente negativo, donde solamente, no me acuerdo el número exacto de proyectos que hubo consultados, creo que fueron como 4 o 5, pero el no gana en todos los departamentos, menos en Arequipa, donde el sí gana. Entonces ahí se cierra esa posibilidad y más bien se consolida el espacio de los gobiernos regionales como el gobierno, que ya le empezamos incluso a llamar coloquialmente región, ¿no? A los departamentos, cuando en realidad inicialmente no lo teníamos previsto, ¿no? Entonces hay una suerte como de problema de inicio, ¿no? De fundación en el diseño, ¿no? A lo que se suman una serie de otros problemas que podemos ver después, ¿no? De la forma como se desarrolla este proceso, la forma también como en ese momento las reformas que se dieron no fueron solamente de descentralización, sino que otros conjuntos de otras reformas que se dieron simultáneamente, que no necesariamente dialogaban ni de las manos los objetivos o que no se pensó necesariamente cómo iban a interactuar entre sí, ¿no? Entonces, esto genera una serie de resultados inesperados, imprevistos, y en algunos casos finalmente complicados porque sabotean como las buenas intenciones que hubo, ¿no? De crear, pues, ¿no? Por ejemplo, las reformas de participación ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con todo el fortalecimiento de la participación, creando los consejos de coordinación regional y local y el presupuesto participativo, ¿no? Esa era una línea. Y por otro lado, los intentos también de fortalecer los partidos, creando reglas, o sea, creando una ley de partidos que antes no existía y dando como los incentivos supuestamente para fortalecer estos partidos, que había sido dentro del diagnóstico también parte del problema por la cual la democracia sufrió en los 90 fue que se tuvieron partidos débiles que fueron arrasados finalmente por Fujimori, ¿no? Y su prédica antipartidos, ¿no? Entonces, todo esto como que a mitad de camino empieza a hacer agua, ¿no? Vamos a decir, si quieres. Y voy a construir desde la precisión que hiciste, ¿no? Porque claro, ahí está este eje que me llamó la atención con el que abrí la conversación, tu referencia a lo que contiene la transición sobre partidos, pero está dentro de un entorno en el que de lo que hay que hablar es de regionalización. Es como un overlap entre dos procesos de resucitación que se traza la transición. Y claro, acabas de contar cómo en los primeros años la regionalización termina convertida en una especie de redefinición de los departamentos. Pero ¿qué pasó con los partidos? ¿Cómo ves el proceso en el que se imaginó, en el ideario de la transición, que los partidos podían redefinirse, repotenciarse y retomar posición en el sistema político, mezclándose con un proceso de redistribución de poder hacia abajo que colapsa? Entonces, ¿qué ocurre? Porque tú tienes un título muy seductor, la distancia que los separa. El primero, los tres componentes de tu artículo que anuncias, tiene que ver con un momento, a partir del año 2006, dices, en que la política subnacional
Ahí estamos en lo que pasa a partir de esta regionalización guión redefinición de gobiernos locales y de departamentales, se ha distanciado crecientemente de la nacional. ¿Cómo se empieza a producir esta separación? ¿Cómo se rompe la idea de recuperar partidos nacionales con el desarrollo de un sistema político local, regionalizado, que es, creo, el que provoca el título, ¿no? El Ujú. entusiasmo de los que no entusiasman. Sí. A ver, hay varias cosas ahí, ¿no? O sea, primero es volviendo a lo que ya habíamos conversado antes, ¿no? Hay un problema en el origen, en el diseño, ¿no? De establecer, como algunos de mis colegas ya habían como dicho antes, de plantear reformas a nivel simultáneamente que no necesariamente dialogan entre sí, ¿no? Entonces, no necesariamente, por ejemplo, no necesariamente el fortalecimiento de los partidos no necesariamente va de la mano con mayor descentralización en ciertas condiciones o con mayor participación, ¿no? Entonces, de hecho, lo que pasó, por ejemplo, fue que debido a la demanda, de alguna manera, pro descentralización y reconociendo la realidad política del momento, que es que para inicios de los años 2000, de verdad ya no teníamos partidos, ¿no? O sea, no teníamos partidos organizados, sino que ya se había institucionalizado una política y una forma de hacer política a nivel nacional, sin organizaciones partidarias estructuradas que te ayuden a hacer la campaña, a hacer política, ¿no es cierto? Y ya se habían institucionalizado una serie de reglas informales y tú te montas sobre eso, ¿no? Entonces, ya existían los vehículos como vehículos electorales personalistas, ¿no es cierto?, como de independientes, como forma de hacer política y que se había legitimado, ¿no?, justificado con un discurso. Y entonces tú dices, voy a fortalecer partidos e intentas hacer una ley donde tratas de generar, ¿no?, artificialmente algunos incentivos creando un monopolio, ¿no?, un monopolio para los partidos políticos a nivel nacional. Pero como quieres reconocer que también existen eh, participación y organización, intereses locales, regionales, al final no terminas incluyendo en la ley de partidos que finalmente va a ser en algún momento modificada, llamada Ley de Organizaciones Políticas, otros tipos de organizaciones políticas, ¿no?, que son las organizaciones de alcance local y las organizaciones de alcance regional, ¿no? Y en un primer momento, las demandas, o sea, lo que se le pedía, se le exigía a los partidos para participar en elecciones, para inscribirse y mantener su registro, era más demandante de lo que se le pedía a los movimientos regionales y a las organizaciones locales. Esto fue corregido, digamos, con el tiempo, pero igual abriste la cancha como para que no todos, o sea, realmente como que no cerraste el monopolio, no creaste un solo monopolio, sino que creaste un monopolio a nivel nacional, ¿no es cierto? Porque a nivel nacional sí solamente pueden participar hasta el día de hoy aquellas organizaciones políticas que están inscritas como partido, y a nivel regional abriste la puerta para decir todos aquellos que se registran como en movimientos de alcance regional pueden participar, y también los partidos, ¿no? Entonces, esto abre la puerta para ese divorcio, si quieres, de la política nacional, ¿no?, que está basada de alguna manera en ese monopolio que de alguna manera resulta artificial, ¿no?, creado legalmente, y la práctica, la realidad de la política regional, en la cual das esta ley en un contexto en el cual el desprestigio de los partidos ya es muy grande, los partidos tienen poco que ofrecer, ya has tenido políticos locales que se han acostumbrado a hacer política sin estructuras partidarias y entonces ven como un problema que vengo a negociar con un partido que te pide cosas y te ofrece poco, ¿no? O sea, por ejemplo, te dice, ya tú vas a ser mi candidato y no sé qué, pero pon en tu lista, pones a mi militante tal, y de repente al político local dice, pero ¿por qué voy a poner al militante tal si el militante tal no jala nada de votos? O sea, nadie lo quiere, ¿no? O sea, ya, pero ¿y qué me vas a dar? ¿Me vas a dar recursos, financiamientos? No, porque no tengo. Entonces, los costos de correr con un partido son mayores y no tienes pues muchos beneficios. Y es más fácil, es fácil, o era más fácil, y de ahí, bueno, se trabaja igual, crear una lista propia de nivel regional, ¿no? Entonces, eso se vuelve una opción crecientemente atractiva, ¿no? Porque además la marca, digamos, la etiqueta partidaria ya viene con mucha carga, ¿no? Que hay mucha gente que desde los 90, ¿no es cierto?, no quería nada que ver con los partidos, ¿no? Entonces, de alguna manera se va generando esa distancia, ¿no? Artificialmente, si quieres, pero también en la práctica, porque, y
la forma de hacer política sin partidos se da tanto a nivel regional como a nivel nacional. O sea, las tácticas que se usan son similares, son muy parecidas, y la política está muy poco organizada en ambos espacios, ¿no? Pero no necesariamente dialogan porque el elenco es diferente o digamos, a nivel nacional hay una parte de un elenco que no necesariamente tiene vinculaciones o no participa en igualdad de condiciones en el espacio de competencia regional, no es tan atractivo. De hecho, en el texto tienes una frase que sintetiza esto. El Perú, dices, es uno de los 3 países de América Latina en los que la incongruencia de la estructura de competencias entre el nivel nacional y subnacional es más alta. Pero describes, lo acabas de hacer, estas prácticas que reemplazan a los partidos y que de varias maneras lees en el 18, pero han perdurado en todo este ciclo. ¿Qué tan efectivas son? ¿Hasta qué punto logran reemplazar del todo a los partidos o qué fisuras dejan que quedan al descubierto en términos institucionales? Eh, bueno, deben ser bastante eficientes de alguna manera porque justamente por eso son utilizadas, ¿no? O sea, un poco lo que tienes que comparar o ver es que construir una red, una organización partidaria con militantes estables, permanentes, que participen ¿no? de forma más estable en la política, en época no electoral, que te ayuden a hacer la campaña cuando llega la campaña, planificarla, la estrategia, es costoso, ¿no? Es costoso en términos de dinero, de tiempo, ¿no? De esfuerzo, ¿no? Entonces son relativamente pocos los esfuerzos de construcción partidaria que se han emprendido en los últimos años o de fortalecimiento de estructuras ya existentes, ¿no? Entonces, los viejos partidos como de los 80, ¿no? Los más tradicionales, han sobrevivido y tienen una red mínima, digamos, de militantes, algunos más bien muy viejo, vamos a decirlo así, ¿no? De generaciones mayores, no necesariamente han podido renovar, ¿no? Su militancia lo suficiente, pero tenían alguna de esta base, pero peleaban con el desprestigio que tenían, ¿no? Era más claro en el caso del APRA, en realidad, más que de Acción Popular alguno de los otros partidos, ¿no? Y de hecho, algunas de las organizaciones que se crean y se fortalecen luego, en los 2000, han estado en competencia con esas otras estructuras. O sea, no es casual que, por ejemplo, uno de los partidos que se ha construido en los 2000 y que de alguna manera es el que ha logrado mayor fortalecimiento partidario en el sentido que logra crecer y mantener una presencia tanto a nivel regional como nacional, es Alianza para el Progreso, ¿no? Que ya tiene representación en varios congresos, por ejemplo, ¿no? Y claro, Alianza para el Progreso nace en el norte, es decir, peleando contra la estructura aprista. Entonces, de alguna manera también hay una necesidad, ¿no? De emprender ese costo. Si es que tienes una ambición de permanecer en el tiempo, asumes el costo porque tienes que enfrentar una maquinaria más organizada. Entonces, hay algo de eso, que son estudios antes que han estudiado el caso, digamos, o el tema de los partidos regionales discuten eso, ¿no? Como el de Zabaleta o el libro de Barrenechea, ¿no? Pero en la mayoría de otros casos, o en el caso del fujimorismo, ¿no? También, de alguna manera, cuando intenta fortalecerse organizativamente, también, por ejemplo, Meléndez en su libro también subraya el tema de la identidad partidaria en el caso del fujimorismo con la prédica, ya con Keiko, ¿no? Con la idea de victimización, y la identidad antifujimorista como una barrera a vencer que de alguna manera también ayuda, ¿no? Digamos, a ese proceso de construcción partidaria. Pero en general es un proceso costoso, ¿no? O sea, hay que invertir tiempo, recursos, y ojo, recursos que no se tenían, porque si bien la ley de partidos incluyó desde el 2003, desde su creación, la idea de financiamiento público directo a partidos, esta recién se aprueba y se empieza a implementar después de las elecciones del 2016, es decir, del 2017. Entonces, los partidos que antes estuvieron representados en el Congreso no tuvieron esta ayuda de tener recursos para emprender esa tarea de fortalecimiento, búsqueda de militantes, capacitación, etcétera, en periodos no electorales, ¿no? Entonces lo tienen después. Y por otro lado, hay una lógica también que se consolida, porque más y más
políticos dicen, bueno, pero tal no ha invertido en construir partidos y gana, ¿no? O sea, tal, usando estas otras estrategias, sigue participando en política y puede ganar. Entonces, son métodos alternativos, estrategias y metodologías alternativas de hacer campaña sin partidos que han demostrado ser eficaces relativamente, ¿no? Son precisas, no son perfectas, pero te la puedes jugar, ¿no? Y es menos costoso que emprender un propio proyecto, que no solamente son recursos financieros, sino el tiempo que toma, el esfuerzo que implica, el desgaste, ¿no? Que tienes en términos de negociar, construir algo colectivo más fácil, ¿no? Entonces, para muchos, ¿para qué vas a invertir en construir una organización si siempre tienes algún tipo de franquicia, ¿no? Política, sea regional o nacional, que puedes de alguna manera casi que hasta alquilar, ¿no? O prestarte o negociar para poder competir, ¿no? Entonces, hay ese problema. Eso no quiere decir que esta forma de hacer política sin partidos no haya traído problemas, ¿no? Que por ahí es otra conversación, otra cosa que podríamos ver, ¿no? De hecho, esa es la tercera parte de tu ensayo a la que voy a ingresar de inmediato, pero te escucho y no puedo evitar pensar que quizá el ciclo salió al revés, ¿no? Bajo la idea de que el estímulo a los partidos podía darle estructura a las organizaciones políticas locales, terminamos en un proceso en el que quizás la informalidad del modo de hacer política local terminó impregnando los partidos. Estoy pensando en el único partido anterior al 70, Acción Popular, que tiene todavía presencia en el Congreso y que produjo una bancada, como por ejemplo la bancada del Congreso Corto del 20, que llevó a Merino, originalmente alcalde de Tumbes, a la corta presidencia de la República que ocupó. Quizás, Paola, el ciclo se invirtió y fue la informalidad la que impregnó el sistema. Sí, yo creo que en un sentido sí, pero no creo que sea como una informalidad que viaja de lo regional a lo nacional. Creo que ya estaba ahí, ¿no? Desde antes en ambos espacios, ¿no? O sea, simplemente el espacio regional se abre como uno más. Pero esa informalidad, esa forma de hacer políticas sin estructuras políticas partidarias, o sea, sin organizaciones de militantes, ya estaba ahí desde los 90, tanto para elecciones municipales como para elecciones congresales, ¿no? Entonces, de hecho, una de las estrategias, por ejemplo, de las cuales se habla, el transfugismo, se le da el nombre y se empieza a practicar en los 90, ¿no? Y el nombre de tránsfuga sale precisamente de los congresistas que fueron llamados tránsfugas porque fueron elegidos por partidos de la oposición en el 2000 y son comprados, ¿no? ¿Te acuerdas? Por Montesinos para que se pasen al oficialismo, ¿no? Claro. Para poder obtener la mayoría. Entonces, algunas de estas prácticas ya estaban ahí, otras se desarrollan con mayor eficacia o más bien, no sé si universalizan, es decir, pero se Anden. extienden, se expanden ya en los 2000, ¿no? Ahora, la gran porosidad, ¿no? La influencia del dinero ilegal, de los intereses ilegales dentro de esta estructura. ¿Cómo crees que se producen? ¿Por qué se producen? ¿Cómo esta organización política sin partidos termina siendo tan vulnerable, tan accesible para el ingreso de fondos ilegales? ¿Son solo ellos? ¿También los partidos nacionales? No, yo creo que también o sea, digamos que el acceso de dineros ilegales y la puerta de entrada a la corrupción a nivel internacional siempre es el financiamiento de campañas, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Y no quiere decir que los partidos más organizados no necesariamente van a ser corruptos o sea, no es que sea una cosa como los partidos siempre son buenos, ¿no? Y no es una cosa manicada de este tipo. Pero lo que sí es cierto es que la informalidad, en el sentido de la no institucionalización, vuelve más porosa la política, ¿no? Porque tienes menos capacidad de fiscalización, de control, de vigilancia, de saber qué cosa está pasando, ¿no? Creo que esto se explica digamos, en buena medida por dos cosas, ¿no? Primero, el tema digamos que es el gran tema de la transición, y no trabajado en la transición en realidad como tal, no visto en tal vez sería un punto importante a ver, ¿no? Que no es discutido lo suficiente como tal durante la transición, que es el tema de la débil capacidad del Estado peruano, de la débil capacidad de gestión administrativa, ¿no? Del aparato público como tal, ¿no? Y de la necesidad de haber acompañado estas reformas legales con un fortalecimiento, una reforma del Estado y un fortalecimiento de la gestión pública, que algunas cosas se iniciaron sí
pero no fueron el centro de la transición, ¿no? Fueron cosas que se hicieron después y medio a pesar de, ¿no? de los políticos, pero que no ameritaron el interés, ¿no? Entonces, claro, tuviste este proceso de descentralización, pero no lo acompañaste por una serie de problemas, digamos, de razones por las cuales, digamos, por cómo se diseñó y se acompañó el proceso de descentralización, cambios que hubo. O sea, primero que no capacitaste lo suficiente, no diste asistencia técnica, los recursos también necesarios suficientes para estas nuevas entidades o incluso para las municipalidades, ¿no? Que tenían nuevas competencias, también tenían un montón de chamba, de cosas por hacer, le diste un montón de funciones, de tareas, competencias, pero no acompañaste el tema de incrementar esta capacidad técnica, administrativa, de gestión, ¿no? Y no tenemos hasta el día de hoy un servicio civil meritocrático a nivel nacional, ¿no? O sea, no lo tenemos a nivel del Estado, digamos, de los sectores, y menos aún a nivel de las direcciones regionales, o sea, a nivel del gobierno regional y de las municipalidades, ¿no? Entonces, ese es un tema que conspira en general, ¿no? Porque eso te abre las puertas a eficiencias en gestión, pero también a corrupción, ¿cierto? ¿No? Pero tampoco se fortalecieron otras instancias de control y de supervisión, ¿no? Entonces, la misma Contraloría, por ejemplo, recién empieza un cambio, una transición después de algunos escándalos también de corrupción y todo, más o menos por el 2017, ¿no? Pero, digamos, en todo ese periodo inicial no tuvimos un control real, digamos, necesario, más preventivo además, no era más posterior, en fin, con todos los problemas, también una serie de problemas en la forma en que se lleva a cabo el proceso de investigación y judicialización de los delitos, ¿no? De los delitos, las irregularidades administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, este lado tampoco, ¿no? Entonces, era como que tienes débil capacidad y débil control, descentralizaste, y encima, que eso ya es un tema de azar, que nadie lo podía prever, llegó el boom, ¿no? El boom minero, el boom de los commodities, ¿no? Entonces, eso era un factor que además llegó poco después, o digamos, empieza a verse con más claridad, después que además han empezado los conflictos locales, algunos de los conflictos mineros que empiezan, y que se crea la ley del canon minero como una forma de tratar de redistribuir también recursos mejor a nivel regional y local de los distritos, de provincias, o sea, las localidades, digamos así, productoras de mineras para tratar de atenuar el conflicto. Y entonces empieza a llegar muchísima plata a nivel en las arcas fiscales, regionales y locales. Claro, en exceso, de forma mucho más exorbitante para las mineras, ¿no? Para los gobiernos regionales, municipalidades de zonas mineras, pero también en general, porque también crece la recaudación fiscal en general, ¿no? Con el periodo de crecimiento económico que vemos. Por ejemplo, la mayoría de municipalidades reciben recursos de Foncomún, ¿no? Que es un fondo de compensación municipal que transfiere el MEF a las municipalidades y que sale de un porcentaje que se separa del IGB. Entonces, cuanto más impuesto general a las ventas hay, más se recauda y también más se transfiere. Entonces, lo que tienes es como un montón de plata que está llegando sin control, Ninguna estructura que la contenga. Y ¿no? varias maneras el Pues no sistema. hay contención política, digamos, de un primer nivel de fiscalización, control político que podría ser un nivel partidario, ¿no? Y tampoco tienes un control institucional público, ¿no? Estatal, que chequee qué están haciendo, ¿no? Desinstitucionalización, parece ser la construcción que acompaña este entusiasmo de los que no entusiasman. Un ensayo de Paola Muñoz que invito a volver a leer o leer por primera vez. Muchas gracias, Paola.